Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Espero que en algún futuro no muy lejano podamos estar presencialmente y ya prescindir del Zoom. Además, me encantaría ir a Costa Rica, dicho sea de paso. Pero bueno, les agradezco mucho la invitación y les agradezco mucho su presencia. Y en efecto, ya mencionaron el título de la charla, que tiene que ver básicamente con debate sobre el cuerpo sexuado y qué podemos decir básicamente desde la filosofía y concretamente desde la filosofía en su cruce con el transfeminismo. Y aquí quisiera dar un poco de contexto, tanto de qué entiendo yo por filosofía transfeminista y cuál es el contexto social en el que estoy situando estos debates en torno al cuerpo sexuado y cuáles son algunos de estos debates en torno al cuerpo sexuado. De manera muy breve, cuando estamos hablando de transfeminismo, estamos hablando de un movimiento que es tanto un movimiento teórico político que puede tener presencia en las calles, como también, por supuesto, de una serie de producciones más bien teóricas escritas. Y quizás podríamos decir que los primeros movimientos sociales de los que tenemos registro, donde podemos hablar, por ejemplo, de personas trans protestando, son en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el año de 1966 en California, o en el caso, por ejemplo, de México, cuando se crea el Movimiento de Liberación Homosexual, había dentro del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria de México dos colectivos de mujeres, mujeres travestis que fueron en su momento conocidos como mariposas rojas y mariposas negras. Y bueno, si bien no tenemos una historia muy completa de la historia, digamos, de los movimientos sociales transfeministas, sí podríamos decir que en ese sentido el transfeminismo nació primero siendo un movimiento callejero en defensa de los derechos de las personas trans, sobre todo de las mujeres trans, y se fue consolidando y eventualmente dio lugar a una serie de producciones teóricas donde podríamos situar ya varias generaciones de autoras, autores trans, algunas personas incluso cis, que son aliadas del transfeminismo y de hecho se reivindican transfeministas sin ser necesariamente trans. Y bueno, simplemente para dar nombres en estas primeras generaciones, desde luego estaría una figura importantísima que fue Sandy Stone, quizás la figura que se considera pionera en la creación de los estudios trans, con aquel famoso texto del manifiesto post-transexual, eh, en el cual, por supuesto, hace una crítica doble, tanto a la medicalización de los cuerpos trans, como también a los esencialismos dentro del propio movimiento feminista. Y esto lo recalco porque en ese sentido, el transfeminismo como un movimiento teórico filosófico nació gracias a la generación de Sandy Stone y de inmediato los primeros esfuerzos se dirigieron a esta doble crítica, una crítica a la medicalización y la patologización, y por el otro lado, desde luego, a las lecturas esencialistas del cuerpo sexuado. También en esa generación encontramos autoras como Susan Stryker, Kay Bornstein, Leslie Feinberg. En el caso de Leslie Feinberg, que de alguna manera es una persona transmasculina que usa neopronombres, lo que vemos también es una preocupación mucho más enfocada, por ejemplo, en movimientos sociales de calle, vinculados al movimiento obrero, vinculados, por ejemplo, al viejo marxismo norteamericano, que se fue cada vez más perdiendo, pero digamos, Leslie Feinberg tenía un interés también en hacer alianzas con, por ejemplo, eh, diversidades religiosas, con trabajadores sexuales, y bueno, tenía una agenda un poco distinta a la quizás la que vemos en el trabajo de alguien como Sandy Stone. Y posteriormente de esta generación han habido, por ejemplo, también otras generaciones, también afuera de los Estados Unidos, desde luego, por ejemplo,
En España, que tenemos autores como Lucas Platero, que tenemos voces como la de Miquel Misé, eh, o en nuestra región aquí en América Latina, por ejemplo, los trabajos de Blas Radi, que se ha enfocado en temas de travesticidio, transfeminicidio, o Mauro Cabral. Y en ese sentido, simplemente para seguir dando contexto, cuando hablo de transfeminismo y filosofía, estoy justamente hablando de todas estas, digamos, recuperaciones estratégicas de herramientas producidas tanto al interior de la ontología, tanto al interior de la epistemología y de la filosofía política, precisamente para llevar a cabo una labor de crítica social que se centra pero no se agota en los colectivos trans. Y ahí quisiera dar un ejemplo con justamente el trabajo de Sayak Valencia, quien es una transfeminista mexicana, aunque ella misma no es una mujer trans, es una gran transfeminista mexicana que precisamente ha mostrado que la potencia filosófica del transfeminismo no se circunscribe a las preocupaciones de las personas trans. Este es un movimiento que criticará las fronteras y los esencialismos, no solo de género, sino también las fronteras entre clases, entre naciones, que se interesará por temas de migración, que se interesará desde luego por el bienestar de trabajadores sexuales, sean o no trans, y que llevará a cabo, por ejemplo, una crítica a la sociedad capitalista en la que vivimos. Esto simplemente es una parte, para situar muy brevemente, de qué estamos hablando cuando hablamos de filosofía y transfeminismo. Básicamente estamos hablando de estas corrientes y simplemente podríamos decir que los grandes temas que nos han acompañado tienen que ver, desde luego, con la medicalización y patologización de la experiencia trans, con el esencialismo de género, en nuestra región en particular, con el tema del transfeminicidio, y con el tema, por supuesto, de las sociedades carcelarias y el trabajo sexual. Yo en esta charla no voy a necesariamente hablar de todo eso. Quiero concentrarme básicamente en tres polémicas, pero no son exhaustivas. Quiero concentrarme en una polémica que ha ido tomando mucha fuerza y que tiene que ver justamente con cómo han ido cambiando las identidades y la manera de comprender y adscribir las identidades. Aquí vamos a combinar herramientas de ontología, sobre todo de ontología histórica y de estudios sociales de la ciencia, con herramientas de adscripción tomadas originalmente, por ejemplo, de la epistemología, para tratar de entender qué ha pasado con este cambio de identidades. Ese será el primer debate al que entraré. El segundo tiene que ver con también un debate muy fuerte que tiene que ver con las infancias trans y con todo el debate que hay de si los estados deben o no permitir la autodeterminación de género a personas menores de 18 años, que en la mayor parte de los países es el umbral para adquirir la mayoría de edad. Y el último tema que abordaré es el tema justamente del transfeminicidio, transfemicidio, dependiendo de cómo lo nombren, y de cómo comprender este fenómeno que desafortunadamente en nuestra región pues es desafortunadamente común y convierte a América Latina en la región más peligrosa del mundo para las personas trans, de acuerdo a el proyecto Transgender Europe, que monitorea a nivel mundial los crímenes de odio a personas trans. Estos serán los tres temas. Quisiera, para continuar el ejercicio de situarnos, ya les dije de alguna manera de qué estamos hablando cuando hablamos de transfeminismo y filosofía, pero también quisiera hacer una breve descripción de cuál es el contexto en el cual estos debates han tomado importancia. Y para eso quisiera retomar la muy criticada metáfora de las olas del feminismo. Yo sé que es una metáfora que mucha gente considera que ya no nos va a dar mucho más de lo que nos ha dado. Y sin embargo, la uso porque sí creo que en los últimos 5 años
en el mundo occidentalizado, incluyendo América Latina, aunque esto pueda ser problemático, pero quizás no seamos Occidente, pero sí somos una sociedad occidentalizada. En los últimos 5 años, sin duda que el feminismo se ha configurado de manera distinta. Y me parece importante tener claro esto para entender cuál es el contexto en el cual estos 3 debates que he mencionado están generando una fuerte polarización social. Conocemos, no las voy a detallar aquí, la idea de que habían habido 3 grandes olas del feminismo, una primera ola que nace a finales del siglo XVIII, quizás con autoras como Mary Wollstonecraft, que abarca todo el siglo XIX y una parte del siglo XX y que se concentró, por ejemplo, en el tema del sufragio, en el tema de los derechos de propiedad, en el tema de los derechos de herencia, sobre todo en Estados Unidos, el tema del derecho de propiedad y de herencia, pero el sufragismo sí fue un movimiento global que quizás caracterizó a buena parte de la primera ola del feminismo. Sabemos que hubo después una segunda ola donde autoras como Simone de Beauvoir se consideran de alguna manera las que disparan, aunque no inmediatamente, la segunda ola con una generación que la leyó cuando era relativamente joven y que en los años 60 echa a andar una segunda ola. Y también solemos decir que hubo una tercera ola en los años 90 y que esta tercera ola justamente tiene una explosión de voces y de identidades. Ahí es donde está alguien como Judith Butler, el origen también de la teoría queer como parte de un feminismo de tercera ola, y también el origen, dicho sea de paso, del transfeminismo, transfeminismos de muchos tipos. Y si se dieron cuenta, yo no había mencionado a Judith Butler cuando estaba hablando del transfeminismo y la filosofía. Y no lo hice porque me parece que es un error histórico equiparar al transfeminismo con la teoría queer. Si bien hay lugares donde el transfeminismo y la teoría queer se han acercado mucho, incluso se han fundido en un solo movimiento teórico político, y eso pasa, por ejemplo, sobre todo en España o también en el caso de la obra de autoras concretas como la propia Sayak Valencia. Lo cierto es que no todo el transfeminismo es teoría queer. Hay, de hecho, importantísimos desarrollos al interior del transfeminismo que no son teoría queer y que nunca pasaron por la teoría queer. Incluso les diría que hay transfeminismos muy escépticos de la teoría queer. Sandy Stone, en realidad, por ejemplo, es estudiante de Donna Haraway. Su construcción del transfeminismo le debe mucho más a alguien como Haraway y la noción del cyborg, y toda su reflexión de la tecnología está tomada del famoso manifiesto para los cyborgs, a Manifesto for Cyborgs. Lo mismo pasaría con Leslie Feinberg, que claramente no tiene cercanías con la teoría queer. Y también tenemos, por ejemplo, transfeminismos negros que están más cercanos a Angela Davis, o incluso transfeminismos como el de Julia Serano, que son muy críticos de la obra de la propia Butler. Esto lo digo simplemente porque en los años 90, en la tercera ola, surge sin duda, con mucha claridad, la teoría queer y también el transfeminismo, y tienen coincidencias, algunas coincidencias importantes sobre la crítica a la relación entre sexo y género, pero desde luego no son lo mismo. Si en la sección de preguntas alguien quiere que retome esta diferencia, lo puedo hacer con mucho gusto, pero no es el eje de mi charla. Lo que me interesa detallar ahora es que podríamos atrevernos a decir que estamos en una cuarta ola del feminismo, que los últimos 5 años de alguna manera sin duda marcan una nueva manera en la que se están viviendo los feminismos y que podríamos calificar de una cuarta ola feminista. He sugerido en otros espacios que habría 5 elementos que caracterizarían a esta cuarta ola. El primero de ellos es su carácter global, y cuando digo que su carácter global, lo que quiero enfatizar es que vemos la aparición de símbolos que rebasan las fronteras nacionales,
vemos la aparición de mensajes que rebasan las fronteras nacionales. ¿A qué me refiero con esta especie de semiótica globalizada del feminismo? Me refiero, por ejemplo, a los pañuelos, al pañuelo verde convertido en un símbolo del feminismo, pero también me refiero a frases convertidas en hashtags también, como ni una menos, que nació de hecho del ni una más. Acá en México, las muertas de Juárez dieron lugar, desafortunadamente, a la frase ni una más, ni una más, ni una asesinada más, que cuando esa frase se mueve por América Latina se transforma en ni una menos, ni una mujer menos. Cuando digo que estamos ante un fenómeno global, me refiero justamente a esto, a la globalización de los mensajes, el hecho de que lo que ocurre en el mundo, en un país, repercute en los imaginarios del resto del mundo. Lo vemos con el avance, por ejemplo, de leyes que reconocen la identidad de género a través de la autodeterminación en América Latina y que han empezado a tener un enorme impacto, por ejemplo, también en países europeos. Lo vemos también con nuestros temores, por ejemplo, el retroceso en el derecho al aborto en Estados Unidos genera una incertidumbre en otras partes del mundo. A eso me refiero con que la cuarta ola es global y también, segundo elemento, es masiva. Es masiva porque vemos movilizaciones como nunca antes. Lo hemos visto en Buenos Aires, lo hemos visto en Ciudad de México, lo hemos visto también en España, en Chile, en los Estados Unidos. Vemos marchas multitudinarias donde hay sobre todo, pero no exclusivamente, mujeres jóvenes, y donde también llegamos a ver contingentes de las diversidades sexuales, contingentes trans. Vemos un movimiento masivo de una manera inédita, con marchas con tamaños inéditos. Un tercer elemento es la importancia que juegan las redes sociales. De alguna manera, ya había hecho un guiño a esto cuando decía que el activismo de los hashtags se ha vuelto muy importante. Lo vemos, por ejemplo, con hashtags como Trans Lives Matter o Trans Black Lives Matter, donde vemos precisamente las redes sociales fungiendo como un espacio que moviliza mensajes de manera muy acelerada y a través, sobre todo, por ejemplo, de memes, donde los mensajes se vuelven de alguna manera eh, mínimos, con imágenes y un mínimo de palabras que de todas maneras logran alcanzar distintas partes del mundo. Las redes sociales sin duda han sido fundamentales, por ejemplo, para también coordinar a distintos grupos alrededor de nuestra región. Esto en el caso del movimiento trans es muy claro. Las redes sociales nos han permitido conocernos de una manera que habría sido imposible en el pasado. Un cuarto elemento tiene que ver con los afectos. Con esto no quiero decir que los afectos no tuvieran un rol anteriormente en las olas del feminismo, pero sí quiero señalar que el afecto está jugando un papel en la esfera pública que es inédito. Lo vemos, por ejemplo, en el surgimiento de la digna rabia o en el caso del colectivo trans con la famosísima furia travesti, donde podríamos pensar en figuras como Loana Berkins. Los afectos se juegan en la esfera pública y movilizan a estas masas y justamente llevan a una serie de exigencias muy potentes, a veces precisamente incluso estridentes en la esfera pública. Y hay que decir también que los afectos tienen un efecto secundario y es que así como pueden cohesionar a un grupo y pueden cohesionar una identidad, también desafortunadamente reconfiguran las fronteras entre las identidades. Esto es particularmente claro en el tema de los afectos. Si ponemos atención a cómo, por ejemplo, ahora el tema del desencuentro entre el movimiento trans y sus aliados y ciertos sectores trans excluyentes del feminismo ha dado lugar precisamente a afectos muy negativos, afectos muy violentos, sobre todo en redes sociales, pero no únicamente, que de alguna manera han tenido alcances incluso en las identidades. Hemos visto, por ejemplo, una vigilancia muy fuerte de los sujetos políticos del feminismo, de un sector eh, donde el afecto juega un papel precisamente en el rechazo a la inclusión de las mujeres trans en el feminismo.
motivado por la ira, pero también por el miedo a las violencias patriarcales, llevando a la vigilancia misma de las fronteras de las categorías identitarias. Y los afectos se juegan también, por supuesto, en crear al otro, desafortunadamente a la otra, al leotre, como un contendiente, como un enemigo, y no con alguien con quien se guarda una diferencia. Y eso desafortunadamente también es característico de la cuarta ola, un feminismo cruzado por afectos con sus partes positivas y sus partes quizás no tan positivas. Y es aquí donde está el quinto elemento de esta cuarta ola que me parece importante mencionar, que son los fenómenos de polarización. Estamos en un momento donde no solo los feminismos, pero sin duda los feminismos están muy polarizados, donde es muy difícil tener un espacio de escucha y de diálogo y de argumentación, en gran medida porque los afectos están socavando la posibilidad de escucha. Hay una sospecha de que la presencia de un otro, de una otra, con quien hay una discordancia, represente quizás un riesgo, una falta de seguridad, un espacio que no es seguro y por lo tanto una ruptura comunicacional. ¿Por qué me he detenido tanto en dar este contexto de esta cuarta ola y sus 5 elementos? Van a decir, ¿a qué hora vas a empezar tu conferencia? Les juro que ahí voy. Pero sí me parece importante decir que cuando estamos hablando justamente de los debates en torno al cuerpo sexuado, tenemos que entender en qué contexto estamos teniendo estos debates en torno al cuerpo sexuado. Y es justamente en el contexto de un movimiento feminista, de una cuarta ola, cruzada por afectos, muy polarizada, donde las redes sociales juegan un papel importante, donde los memes juegan un papel importante. Y hay que decir que desafortunadamente las redes sociales alimentan un fenómeno que en epistemología social se denomina pensamiento grupal. Es decir, se alimenta, por ejemplo, desafortunadamente, un pensamiento homogéneo, un pensamiento poco dado quizás a la escucha de aquellos argumentos que pueden representar una interpelación a nuestras posturas. En el pensamiento grupal se genera una homogeneidad dentro del colectivo, un reforzamiento de las creencias e incluso una vigilancia de que no haya disenso. Y es en este contexto en donde se dan una serie de desencuentros muy fuertes. De manera general, los tres grandes temas que están generando mucho disenso y mucha tensión hoy en el feminismo serían, desde luego, y quizás en primer lugar, la visibilidad, la enorme visibilidad que ha ganado el colectivo trans y una serie de temas que tienen que ver con la mayor presencia del colectivo trans en distintos espacios. Ahí justamente va a tener mucho que ver el tema, por ejemplo, de las infancias trans, del reconocimiento a las infancias trans, pero también del hecho de que las escuelas, las universidades, creen también mecanismos de reconocimiento y espacios seguros para infancias, adolescencias y juventudes trans. De esto sí hablaré más adelante, pero el debate sobre las personas trans no se acaba allí. Tendrá también que ver con, por ejemplo, y en Costa Rica lo tienen por demás claro, si las mujeres trans debemos ser incorporadas dentro de mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres, como podría ser la Convención Belém do Pará, la CEDAW, y esto tiene que ver también con un análisis justamente de cómo hemos de entender las violencias que afectan a las mujeres cisgénero y a las mujeres transgénero. De esto hablaré más adelante, pero de alguna manera también es parte de este primer grupo de polémicas en torno al cuerpo sexuado que tienen ahora los feminismos. Les decía yo, este primer grupo tiene que ver con la visibilidad de las personas trans. Están desde luego otros temas que no abordaré, que tienen que ver con la presencia de mujeres trans en, por ejemplo, deportes, sobre todo en el deporte profesional, en el deporte olímpico. No hablaré de eso, pero sin duda que esto también genera mucha polémica. Y algo que también genera mucha polémica, lo hemos visto en México, lo hemos visto en España, más recientemente en Chile con su proyecto de constitución,
el hecho de que los mecanismos de representación incluyan a minorías LGBT y en especial a personas trans. El hecho, por ejemplo, de que haya cuotas para mujeres trans dentro del grupo de mujeres, cuotas quizás para personas no binarias y cuotas también para, no lo sé, incluso pensar cuotas para hombres trans, aunque no hay cuotas para masculinidades, pero sí postularlas. Esto también ha generado fuertes discusiones. De esto, de los primeros temas de infancia y de transfeminicidio, de esto voy a hablar y sobre todo del tema de cómo están cambiando las identidades, que es un sustrato que acompaña todos estos debates. Simplemente quisiera mencionar que no son las únicas polémicas que hay en torno a los cuerpos al interior de la cuarta ola. Desde luego está un debate que no es nuevo, que lleva ya con los feminismos desde hace literalmente siglos, que es el debate del trabajo sexual y la prostitución. Incluso es un debate sobre cómo nombrarlos, es un debate que sigue aquí presente. Quiero decir que en general, en América Latina y en España, con excepción de Argentina, los transfeminismos han sido aliados de las trabajadoras sexuales en su lucha por derechos. Argentina en ese sentido es una excepción. Eh, es muy conocido el caso de Loana Berkins, que era abolicionista, pero bueno, de este tema no hablaré. Y el último tema del que tampoco hablaré, que también genera polémica, es sin duda la cuestión de la gestación por sustitución, que también es un tema de interés. Dicho eso, creo que tenemos los suficientes elementos para entrar a tema. Lo que he querido hacer hasta ahora es decir de qué hablamos cuando hablamos de transfeminismo, cuáles son las autoras, los autores, les autores, cuáles son las posturas, qué tan cercano es o qué lejano es de la teoría queer y en qué contexto político estamos. Dicho eso, eh, quiero empezar entrando ya formalmente al tema, hablando de un cambio que estamos viendo, un cambio muy importante en la forma de entender las identidades. Y es un cambio que podríamos caracterizar como un modelo de las identidades que hasta hace muy poco entendía las identidades como materialmente realizadas o de alguna manera ancladas en una serie de marcadores materiales, y este modelo está siendo desplazado por un nuevo modelo. Este nuevo modelo podríamos caracterizarlo como un modelo nomenclatural de las identidades. Pongo ejemplos de a qué me refiero con estos dos modelos. El viejo modelo, el modelo de las identidades como algo materialmente realizado, es aquel que supone que las identidades de alguna manera se ascriben a un cuerpo en función de una serie de marcadores, marcadores materiales que en principio son públicamente observables, es decir, son accesibles epistémicamente para la tercera persona. Aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de, si retomamos, por ejemplo, herramientas de la metafísica social, de la idea de que las identidades se adscriben o se confieren sobre la base de propiedades, de alguna manera, propiedades biológicas observables o propiedades observables en el cuerpo. Este es el viejo modelo, el modelo de las identidades como materialmente realizables. Noten que ya estamos empleando algunas herramientas filosóficas, unas vienen de la epistemología, la idea es que es una ascripción que se hace desde la tercera persona, es un ejercicio de ascripción o de conferir una propiedad social, que sería una identidad social, sobre la base de propiedades no sociales observables en el cuerpo. Aquí, por ejemplo, estaríamos ante estos viejos modelos que en algún momento alguien como Judith Butler describió, por ejemplo, con la idea de la matriz heterosexual, donde se presuponía que a una genitalidad le acompañaba una identidad y una orientación sexual. Es decir, un cuerpo con genitales masculinos tendría que tener una identidad de varón y una orientación sexual heterosexual, y un cuerpo con genitales femeninos tendría que tener una identidad de mujer y una orientación igualmente heterosexual, en el entendido, por supuesto, que es una atracción
ante un sexo que se lee como un sexo otro. Este es el modelo de alguna manera que todavía impera en el sentido común. Hay que decir que todavía en el sentido común hay un entendimiento de las identidades como algo materialmente realizable o realizado. Y en ese sentido es la tercera persona la que tiene en principio la autoridad epistémica para escribirte una identidad en función precisamente de una serie de propiedades que en principio son públicamente observables y que tendría un cuerpo. Es decir, sobre la genitalidad se ascribe una identidad. Em, Ahora bien, ese viejo modelo, hay que decir que fue el modelo que estuvo también presente, por ejemplo, en los modelos médicos de la transexualidad, que hasta hace muy poco estuvieron también codificados en gran parte de las legislaciones alrededor del mundo. En el caso, por ejemplo, de México, la primera ley que reconocía la identidad de género lo hacía bajo un modelo, justamente un modelo médico de la transexualidad. Esto también ocurrió en Europa, ocurrió en general en España, ocurrió en Escandinavia, ocurrió en gran parte de América Latina. Hay que decir que también hay gran parte de América Latina que aún opera con este modelo. ¿Y qué es este modelo donde el Estado solo va a reconocer tu identidad una vez que hayas modificado una serie de marcadores materiales a nivel somático? Básicamente lo que sabemos es que por supuesto tiene que haber un diagnóstico. Noten que este diagnóstico viene de un experto en salud mental o un supuesto experto en salud mental, que de alguna manera es una tercera persona epistémicamente hablando, que de alguna manera valida o autentifica tu testimonio de que eres una persona trans, pero lo hace bajo un diagnóstico, el diagnóstico de que sufres disforia de género y que la única manera de tratar esto es modificando la imagen corporal. En este viejo modelo, como seguramente saben, había que llevar a cabo una prueba de la vida real, había que también someterse, por ejemplo, a terapia de reemplazo hormonal, tenías que tener una expresión y rol de género tradicionales, y finalmente, en muchas ocasiones se solicitaba que la persona llevara a cabo una castración química o quirúrgica que le imposibilitara de alguna manera, en el caso de una, por ejemplo, una mujer trans, que le imposibilitara engendrar hijos, o en el caso de un varón trans, que le imposibilitara el gestar hijos. Lo que estamos viendo básicamente es que aquí la identidad se considera que no puede coexistir una identidad de mujer, por ejemplo, con la capacidad de engendrar y una identidad de varón con la capacidad de gestar. Es decir, estas funciones también se toman como propiedades del cuerpo que están en la base de la atribución de una propiedad social, de conferir la propiedad social, identidad mujer, identidad varón. Noten que este viejo modelo, este modelo, por supuesto, es patologizante, pero también es normalizador, en el sentido, por supuesto, que te exige que tu cuerpo, como persona trans, se asemeje en la medida de lo posible a los cuerpos de nuestras contrapartes cisgénero. Ese viejo modelo, hay que decir, que hoy está siendo desplazado por un nuevo modelo, lo que llamamos identidades nomenclaturales. Quiero decir que si bien estos términos los he estado yo recuperando, no son míos, los encontré, no sé si ella los acuñó en el libro de Jules Gill Peterson, que para quienes no la conocen, ella es una feminista, también una transfeminista, una mujer trans norteamericana, es la editora en jefe del Journal Transgender Studies Quarterly. Y justo en este libro que salió ya hace un par de años sobre infancias trans, ella hace uso de estas categorías, yo las he retomado y he estado tratando de emplearlas para caracterizar este momento de cambio social que estamos viviendo. En las identidades nomenclaturales, lo que vemos es que la autoridad epistémica se desplaza de la tercera persona y se desplaza del médico
a la primera persona. Es el testimonio de la persona trans el que se vuelve suficiente y necesario como, digamos, como requisito de atribución. Este es el modelo de las identidades nomenclaturales, que subyace, por ejemplo, a todas las leyes de autodeterminación de género, como las que tenemos, por ejemplo, aquí en México para adultos, en 17, 18 estados, y en 3 estados ya también para infancias y adolescencias que pueden acceder a través de la autodeterminación de género. Y en estos modelos nomenclaturales no solo hay un cambio con respecto a quién detenta la autoridad epistémica, ya no es la tercera persona, ya no es el médico, ahora les decía yo es la primera persona, es el yo que da un testimonio que se considera suficiente y necesario, y eso también implica un cambio de criterios. La adscripción o el conferir una identidad como una propiedad social ya no depende de que haya una serie de propiedades físicas que instancia un cuerpo. Ya no depende, por ejemplo, de que un cuerpo tenga una, digamos, una expresión de género masculina o femenina, o que de alguna manera tengamos un cuerpo cuya imagen es masculina o femenina. Por ejemplo, ya no depende que una mujer trans tenga pechos o tenga quizás una vaginoplastia, o quizás se haya sometido a hormonación, ya no depende de eso. Lo mismo para los varones trans. Y dicho sea de paso, en ese sentido no solo cambia quién detenta la autoridad epistémica y quién, por ejemplo, y cuáles son los criterios de adscripción, sino que también, por ejemplo, habilita o hace posibles maneras de habitar las identidades que no tienen ya ningún correlato con una expresión de género o con una cierta construcción corporal, las habilita como identidades públicamente avaladas. Y aquí estoy hablando concretamente, por ejemplo, de tanto identidades transbinarias no hegemónicas como de las identidades no binarias. ¿Por qué estoy hablando de este grupo? Porque, por ejemplo, hoy empezamos a encontrar, sobre todo en los sectores más jóvenes, por ejemplo, vemos varones trans que no desean hacerse mastectomías, que no desean necesariamente tomar testosterona, que no desean, desde luego, quizás modificar su capacidad de gestación y que lo único que desean es simplemente nombrarse como varones trans y recibir el trato social correspondiente. Y lo mismo pasa con algunas mujeres trans que hoy ya no desean modificar su cuerpo, lo que desean simplemente es tener una identidad social reconocida. En ese sentido, los modelos nomenclaturales, al trasladar precisamente la autoridad a la primera persona y el criterio de atribución, trasladarlo precisamente al testimonio que da la primera persona, habilitan que socialmente podamos validar y legitimar y reconocer estas identidades sin necesidad de cambios corporales. Nótese en ese sentido que si estuviéramos en 1950, habría sido muy complicado con los modelos de la identidad materialmente realizados poder validar estas identidades. Y de igual manera, los modelos nomenclaturales habilitan identidades no binarias, por ejemplo, sin necesidad de que haya ninguna construcción de androginia o una expresión de género que lo informe. Este cambio que les estoy describiendo, de alguna manera no es un cambio menor. En gran medida está en el corazón de dos de los debates que mencionaba yo hace rato. Un debate que tiene que ver con leyes, con las leyes que van a reconocer la autodeterminación de género, incluyendo desde luego a las adolescencias y a las infancias trans, y otro debate tiene que ver precisamente con espacios de representación, por ejemplo, en poder legislativo, en algún lugar donde haya cuotas. El temor, por ejemplo, en este último debate es que alguien simplemente se pronuncie como una persona trans y acceda inmediatamente a una serie de mecanismos de protección
o mecanismos de inclusión sin que haya nada más que su palabra que avale su identidad y que por tanto esta persona pueda ser incluida. Si ustedes se dan cuenta, gran parte de los debates que tenemos en la actualidad, en la cuarta ola, entre los feminismos críticos de género y los transfeminismos y feminismos aliados, tiene que ver con que los feminismos críticos de género cuestionan en gran medida a los modelos nomenclaturales de la identidad. Y en Costa Rica, por ejemplo, hemos visto cómo autoras justamente o ministras han expresado justamente preocupaciones que en gran medida se centran en los nuevos modelos nomenclaturales. Esto también ha pasado en España, también ha pasado en México y más recientemente en Colombia, en Argentina. Y dicho sea de paso, también hay que decirlo, ha generado también desencuentros al interior del propio movimiento trans. Vemos, por ejemplo, en España, por ejemplo, un discurso en contra de lo que se llama el borrado de la transexualidad, porque dicen algunas mujeres transexuales o autodenominadas transexuales, sobre todo mayores de 50 años, que los nuevos modelos y las nuevas identidades las borran a ellas y borran su experiencia corporal de la identidad, porque dicen, la mía es una experiencia muy material, yo tenía disforia e intervine en mi cuerpo y lo que a mí me acredita es mi corporalidad. Es decir, no solo vemos en los feminismos críticos de género una defensa de los modelos de la identidad materialmente realizables, sino también en algún sector, sobre todo un sector con cierta edad, dentro del propio movimiento trans, que también hace una defensa de sus identidades como materialmente realizadas o realizables y toma distancia de las nuevas identidades nomenclaturales. En México, desafortunadamente, por ejemplo, esto llevó a un desencuentro entre un colectivo de mujeres transexuales y un colectivo no binario. Situaciones parecidas han pasado, por ejemplo, en Cataluña. Pero bueno, todo esto que estoy describiendo sobre este tránsito en los modelos de las identidades, les decía yo que tiene una serie de consecuencias en la esfera política. Quisiera decir, y aquí también, por ejemplo, importa la filosofía política, que algo que explica el cambio en estos modelos, algo que explica parcialmente el cambio en estos modelos, tiene que ver justamente con cómo entendemos una noción tan importante como es la de la integralidad de los derechos humanos. Aquí, por ejemplo, sabemos que hay filósofas feministas como Martha Nussbaum, que han sido estudiantes de filósofos como John Rawls, que justamente han enfatizado que las libertades básicas se fortalecen unas a otras. En el caso de Martha Nussbaum, por ejemplo, ella de alguna manera, con su famosa teoría de las capacidades y el desarrollo humano, ha argumentado que cuando un derecho humano se debilita, hay un efecto corrosivo sobre todos los otros derechos. De alguna manera, esta es una defensa filosófica de la tesis de integralidad de los derechos humanos, y si la traigo a cuento justamente es por una cuestión muy concreta. Los viejos modelos médicos de la transexualidad, donde la identidad de las personas trans para ser avalada requería de una serie de intervenciones corporales que podían o no ser deseadas y que requerían, por ejemplo, una castración, como espero que quede claro, eran violatorios de los derechos humanos de las personas trans. ¿Por qué eran violatorios de los derechos humanos de las personas trans? En primer lugar, porque atentaban contra los derechos reproductivos y sexuales de las personas trans. ¿Por qué sus derechos reproductivos? Porque les obligaba a no poder tener la capacidad de engendrar o de gestar, eh, lo cual desde nuevo vulnera tus derechos reproductivos. Y vulnera también tus derechos sexuales porque te obliga de alguna manera a reconfigurar tus genitales, lo cual sin duda puede tener efectos sobre tu vida sexual. Noten que aquí también hay un ataque a la integralidad misma de los derechos humanos, porque de alguna manera se condiciona el derecho a la identidad, a la pérdida
de una parte de nuestros derechos reproductivos y sexuales. Y esto vulnera no solo el derecho a la identidad, sino la tesis de la integralidad misma de los derechos humanos. También, dicho sea de paso, al no ser una decisión autónoma del sujeto, hay una violación también a el derecho, por supuesto, a el libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación de la persona. En ese sentido, la razón por la cual se abandonaron los viejos modelos médicos, los viejos modelos de las identidades materialmente realizadas o realizables, es porque estos modelos, en el caso de la población trans, tenían dos efectos. Uno de ellos es muy conocido, es algo que más o menos se discute. Uno es que eran patologizantes, que implicaban la patologización de la experiencia trans. Pero el segundo, por supuesto, es que ponían en jaque, desde luego, la integralidad de los derechos humanos de las personas trans y vulneraban el derecho a la identidad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido, se considera que los modelos nomenclaturales, de alguna manera, están mucho más cercanos de una concepción de la justicia basada en derechos humanos. No voy a detenerme mucho en este punto, pero sí quisiera mencionar que aquí la filosofía del derecho tendría mucho que decir con respecto a cómo divergen las concepciones de la justicia entre quienes sostienen, por ejemplo, los viejos modelos de las identidades materialmente realizadas y quienes sostenemos los nuevos modelos de las identidades nomenclaturales. Para quienes sostienen los viejos modelos, la justicia requiere de un Estado vigilante, de un Estado que de alguna manera pueda rastrear a un cuerpo y que pueda identificar un cuerpo a través de una serie de propiedades objetivas. Hemos visto en muchos debates en los últimos años cómo se enfatiza precisamente que el sexo como una propiedad anclada en el cuerpo es presuntamente una propiedad objetiva y que por lo tanto debería ser la base para la construcción de leyes. Lo que quiero mencionar es que este énfasis en propiedades objetivas públicamente accesibles del cuerpo no es accidental, sino que está vinculado con parte de un proyecto donde la justicia se entiende como algo que el Estado construye a través de la regulación biopolítica de los cuerpos y de la movilidad de dichos cuerpos. Y en ese sentido, quienes son partidarios de esta noción de las identidades y de que las leyes se construyan sobre propiedades como el sexo, también son partidarios de que las leyes actúen como mecanismos de regulación biopolítica de los cuerpos. Algo muy distinto ocurre cuando estamos hablando de los modelos de identidad nomenclatural, donde de alguna manera hacemos una defensa desde la concepción de los derechos humanos. Pero bueno, todo esto que he dicho de este tránsito entre estos dos modelos viene a cuento y para llegar, les decía yo, a los tres temas que quiero desarrollar, precisamente viene a cuento con el primer tema. El primer tema que tiene que ver con cómo entender la historicidad de las identidades. No solamente las identidades trans, pero en este caso, por supuesto que estamos hablando de las identidades trans. Desde la filosofía, por ejemplo, podemos retomar herramientas, tanto desde la filosofía de la ciencia, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y las epistemologías históricas para tratar de entender cómo es que estas identidades cambian. Este punto no es menor y me parece importante enfatizarlo, porque todavía es común la retórica de que siempre hemos estado aquí y de que siempre, siempre han habido subjetividades como las nuestras. Eh, Esto es parcialmente falso y parcialmente cierto. Es parcialmente cierto en el sentido de que en toda sociedad, sin duda, han habido estructuras sociales que de alguna manera usan elementos vinculados al cuerpo sexuado para crear categorías. En ese sentido, si queremos denominar a esto género, toda sociedad de alguna manera ha tenido algún grado de generización. Y también en toda sociedad humana han habido personas que habitan identidades que transgreden la generización de sus respectivas sociedades.
En ese sentido, siempre han habido disidencias sexogenéricas. Lo que no siempre ha sido el caso, por supuesto, es que se habiten con los mismos discursos y que se habiten, por ejemplo, con las mismas maneras de construir la subjetividad. Aquí me gustaría, por ejemplo, retomar un concepto del filósofo Ian Hacking, un filósofo canadiense, digamos, alguien que recupera la obra de Michel Foucault dentro de la filosofía analítica y que acuña la noción de ontología histórica justamente para señalar que cuando estamos hablando de metafísica de lo social, de categorías como podrían ser las identidades y las categorías de género, las categorías de sexualidad o las categorías de la raza, lo que estamos viendo son ontologías históricas, es decir, no estamos ante, de alguna manera, categorías eternas, categorías fundadas en una suerte de esencia anclada en un proceso biológico, sino que por el contrario están ancladas en cómo los procesos de construcción categorial y en cierto sentido de la construcción de taxonomías al interior de una sociedad habilita ciertas maneras de vivirse como sujeto. En ese sentido es una tesis muy Foucaultiana y esta tesis de la ontología histórica, junto con una colega, Lea Muñoz, la he retomado en algunos textos para hablar de lo que podríamos llamar de ontopolíticas del cuerpo sexuado, que exhiben la historicidad de no solo nuestras identidades, sino también de los cuerpos que por supuesto acompañan a estas identidades. La noción de ontopolítica la hemos tomado de los estudios sociales de la ciencia, está muy asociada a la obra de gente como Bruno Latour, pero la recuperación la hacemos concretamente de Anne-Marie Moll, que es una etnógrafa holandesa que se ha dedicado a hacer etnografías del cuerpo en espacios médicos, pero también en espacios como las ciencias de la nutrición. Y la noción de ontopolítica básicamente la usa ella para decir que las configuraciones ontológicas, no solo de las identidades, sino de la forma en la que se habita un cuerpo y de lo que un cuerpo puede hacer, en gran medida dependen de la política en la cual está embebido. Pero esta noción de política, por supuesto, es propia de la que desarrolla la teoría del actor red. Básicamente, la tesis es que la configuración de actantes que rodean a un cuerpo, entendiendo a un cuerpo como un nodo dentro de una red de actantes, es la que posibilita o imposibilita lo que un cuerpo puede hacer. Quiero decir que, por ejemplo, esta noción de ontopolítica podría ayudar, por ejemplo, en estudios interseccionales, a entender en qué sentido la discapacidad es una construcción. Para quienes tengan interés, por ejemplo, en los estudios sobre discapacidad, seguramente estarán al tanto que hay por lo menos tres grandes modelos en torno a la discapacidad. El modelo médico clásico de la discapacidad, que asumía que era una disfunción intrínseca a un cuerpo, y están también el modelo social y el modelo simbólico de la discapacidad. Y el modelo social concretamente sostiene que una persona no es discapacitada por cuestiones intrínsecas a un cuerpo, sino por cómo está estructurado un espacio social e institucional a su alrededor. Esto es claro, por ejemplo, en cómo en sociedades donde hay una serie de infraestructuras para la movilidad de personas con distintas movilidades, una persona en silla de ruedas puede tener una vida perfectamente autónoma sin que esto le genere ningún problema. En ese sentido, el modelo de la discapacidad social enfatiza justamente el tipo de entornos físicos, institucionales y sociales como aquello que crea la discapacidad. ¿Por qué menciono esto? Porque la noción de ontopolítica, en este sentido de cómo un cuerpo es un nodo dentro de una red de actantes, justamente hace inteligible este modelo de la discapacidad social, porque lo que nos muestra es que las capacidades de las que goza un cuerpo tiene que ver precisamente con el tipo de nodos de actantes que le rodean.
Allí donde, por ejemplo, hay infraestructura que le permite a una persona en silla de ruedas moverse, esa persona puede tener una vida igualmente funcional que cualquier otro ser humano. Menciono esto porque en el caso concreto de las identidades sexogenéricas, la ontopolítica sería importante porque la configuración de distintas redes de actantes va a producir a los cuerpos, no solo a los cuerpos trans, sino a los cuerpos LGBT de diversas formas. Por ejemplo, allí donde es una configuración de actantes, donde hay actores institucionales, médicos y jurídicos que favorecen una visión patologizante, lo que veremos precisamente es vidas pues desafortunadamente atravesadas por esta experiencia de ser de alguna manera ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes de segundo nivel, porque se considerará, por ejemplo, como llegó a pasar en América Latina en los años 60, que, por ejemplo, el ser alguien que esto se dijo en criminología, una persona homosexual, de alguna manera no cometió un delito por ser homosexual, pero que la homosexualidad era un indicador de peligrosidad social, es decir, una persona homosexual de alguna manera socialmente peligrosa y tenía que ser vigilada y probablemente tenía que ser intervenida. En ese sentido, cuando un cuerpo está rodeado, por ejemplo, por una red de actantes que posibilitan que se viva de una manera digna, pues por supuesto podrá tener una mejor vida, podrá ejercer sus derechos. Y por el contrario, si es una configuración de actantes que lo limitan, por ejemplo, a través de la patologización y la criminalización, pues tendrá que vivirse de otra manera. Esta noción, quiero decir que esta noción de ontopolítica la hemos empleado justamente para también dar cuenta de algo que le interesa mucho a la teoría del actor red, y es precisamente la construcción de hechos científicos, la manera en la que un hecho científico se estabiliza siempre dentro de una red de actantes, dentro de una red de actantes que tienen cierta lógica ontopolítica. Es bien conocido, por ejemplo, cómo Latour narra las disputas en la historia de la biología, mostrando cómo los hechos científicos no solo se establecen a través de mostrar la veracidad de un hecho, sino cómo hay una serie de factores sociales que lo estabilizan. En ese sentido, por ejemplo, creemos que en los años 50, en la época de alguien como Harry Benjamin, lo que veíamos era la construcción de un hecho científico donde precisamente la transexualidad era la categoría que hacía inteligible la experiencia trans, pero que lo hacía a costa de producir un hecho científico, y es que las personas trans de alguna manera sufren de alguna suerte de problema a curar o intervenir médicamente. Y esta configuración ontopolítica, precisamente, que crea este hecho científico de las identidades trans como identidades patológicas, como identidades vinculadas a una profunda experiencia de disforia, es la que no solo va a configurar las maneras institucionales que hacían posible a algunas personas para vivirse como personas trans y que requerían, por ejemplo, ir y tener un diagnóstico y eventualmente tener una serie de intervenciones endocrinológicas y quirúrgicas, y eventualmente un aval por parte de los estados que reconociera su identidad. No solamente la ontopolítica, digamos, de este momento, esta configuración de actantes, era lo que construía este hecho científico, este aparente hecho científico de lo trans como patológico, lo trans a intervenir, a curar. No solamente construía eso, y no solamente construía también las formas en las que institucionalmente podías vivirte a través de una serie de intervenciones que estaban desde luego basadas en esta concepción de las identidades como materialmente realizables, que era parte de esta red de actantes, sino que además construía ciertas narrativas, las narrativas de mutua inteligibilidad entre el médico y la persona trans, era que el médico te ponía en un lugar de enfermedad y la persona trans tenía que introyectar esta categoría y narrarse también a sí misma, empleando las herramientas del discurso médico para colocarse a sí misma como una persona que tenía alguna suerte de problema a resolver
por parte de una comunidad médica. Este análisis que es muy breve, el que estoy mencionando simplemente es porque nos interesa dar cuenta de cómo, por ejemplo, los activismos trans, no solamente los activismos trans, pero en gran medida los activismos trans, eh, interpelaron eventualmente a las academias médicas, pero también a los espacios jurídicos, por ejemplo, en el diseño de leyes, y fueron modificando la configuración actancial, la configuración de esta red de actantes, de tal manera que el viejo hecho científico de que estábamos ante una enfermedad eventualmente se quebró, llevando a este proceso de despatologización inacabado, todavía inacabado, porque la sociedad en gran medida sigue creyendo que esto es una enfermedad, porque sigue habiendo cierto lenguaje de incongruencia que si bien ya no se considera una enfermedad, sigue considerando que hay una incongruencia que tiene todavía un tono evaluativo, pero que sin duda nos ha llevado a otro momento donde hay una configuración distinta de los actantes que precisamente crea otro hecho científico donde lo trans empieza, como ha dicho, por ejemplo, Miquel Misé, a dejar de ser un tema médico y volverse un tema de igualdad social. Deja de ser un tema de salud mental y se vuelve un tema de derechos humanos. En ese sentido se fractura el viejo hecho científico y se construyen nuevos hechos científicos al realinear a los actantes, al crear nuevas configuraciones ontopolíticas que justamente no solo cambian cómo se entiende lo trans, sino que cambian la posibilidad de vivirse como una persona trans y que dan lugar, por ejemplo, a estos modelos nomenclaturales que emergen de esta reconfiguración de actantes y que también hacen posibles narrativas no patológicas en primera persona. Empezamos a ver una gran cohorte de personas trans jóvenes que, por ejemplo, no han tenido que pasar por un diagnóstico de disforia, que no han tenido que pasar, y ahora sí que lo digo en tercera persona porque no ha sido mi caso, a mí me tocó todavía un diagnóstico, pero empezamos a ver una generación de adolescencias y juventudes que no están teniendo que pasar por diagnósticos, que no están teniendo que narrar su vida como si tuvieran alguna clase de problema mental o psicológico a resolver. Y en ese sentido, este modelo que estoy simplemente narrando, este modelo de la ontopolítica, simplemente lo he traído a cuenta eh, para mostrar cómo es que este tránsito entre los dos modelos, entre el modelo de las identidades materialmente realizadas o realizables y las identidades nomenclaturales, puede ser insertado dentro de un análisis mucho más sofisticado que desarrolles, por ejemplo, tomando las herramientas de la epistemología histórica, las herramientas de los estudios sociales de la ciencia, todas estas herramientas para decir, bueno, ¿por qué y cómo es que se ha dado este cambio? Noten, y quisiera enfatizarlo, eh, que también tiene un corolario sobre el papel que puede jugar la filosofía en las coyunturas políticas contemporáneas. Si el cambio en la red de actantes hizo posible que un viejo hecho científico se quebrara y un nuevo hecho científico ocupara su lugar y hubiera narrativas, por ejemplo, no patologizantes y experiencias de vida no, digamos, encorsetadas por estereotipos impuestos desde el discurso médico. En ese sentido, las controversias que estamos viendo hoy, donde sectores de derecha vinculados, por ejemplo, a grupos religiosos, algunos de ellos católicos, otros pentecostales o cristianos, en América Latina desafortunadamente son muy fuertes. Estos grupos, por ejemplo, pero también hay que decirlo, las feministas críticas de género que desafortunadamente han hecho una alianza estratégica en muchos países con estos grupos, lo que están buscando de alguna manera es desmontar la configuración ontopolítica que hemos ido construyendo desde los activismos trans y que ha hecho posible modelos identitarios alejados de la patología y alejados también, por supuesto, de la criminalización y alejados, por supuesto, de los estereotipos.
las controversias en torno al cuerpo sexuado, y por eso elegí el término controversia. Es un término técnico en estudios sociales de la ciencia, es un término técnico que usa Bruno Latour, justamente para decir una controversia es justamente este desacuerdo entre grupos de actantes acerca de cuál es un hecho científico. Y cuando una controversia se resuelve, normalmente se estabiliza un hecho científico en función de qué grupo de actantes de alguna manera logra establecerse como el triunfador en una controversia. La razón por la que uso esto es porque las controversias en torno al cuerpo sexuado que estamos viendo ahora no solo son controversias políticas, son controversias ontopolíticas, donde lo que se está jugando, por supuesto, es los procesos de estabilización de ciertos hechos científicos. Y si esto le puede sonar a alguien demasiado relativista, quisiera decir que no lo es. La noción de actantes, desde luego, involucra como actantes no solamente a seres humanos, está involucrando también elementos empíricos que usualmente figuraban en las teorías precisamente como los datos empíricos observacionales. Pero los datos empíricos observacionales no se consideran ya capaces de dar lugar a experimentos cruciales, como lo habría pensado Popper, sino que precisamente estos datos, en función también de los arreglos sociales, van a dar lugar a distintas maneras de poder hacer una interpretación de cuáles son los hechos. Por ejemplo, para muchas posturas, lo trans sigue siendo una patología. Esto lo sostienen, por ejemplo, los sectores conservadores, lo sostienen muchos sectores también de los feminismos críticos de género que dicen esto sigue teniendo que tener una tutela médica. Esto, desde luego, no puede ser simplemente un elemento más de la diversidad humana. Es decir, hay una disputa por dónde se va a colocar la experiencia trans, si como un hecho patológico o un hecho propio de la diversidad. Enfatizo esto porque sí me parece que es importante que no perdamos de vista que las disputas en torno al cuerpo sexuado son controversias ontopolíticas, y lo que se juega no solamente son leyes, son configuraciones ontopolíticas de actantes que harán posible ciertas narrativas, ciertas maneras de vivirse, que han hecho posible los nuevos modelos nomenclaturales de la identidad. Y en ese sentido, ese es el alcance de la disputa que vivimos. Eh, Les decía yo que quería hablar de 3 puntos, que eran como mis puntos centrales. El primero era este que estoy concluyendo, que tiene que ver con cómo podemos retomar elementos, por ejemplo, de la epistemología histórica, de los estudios sociales, eh, de la filosofía política, de la epistemología, para hablar acerca de la historicidad de las identidades y por qué esto es importante en un momento coyuntural como el que vivimos. Simplemente para redondear esa idea, espero simplemente que quede claro que aquí la filosofía sí está jugando un papel. La filosofía nos ayuda a construir un diagnóstico de qué está pasando en estas controversias, nos ayuda a entender cómo opera la construcción de identidades, la ascripción de identidades, la historicidad de las identidades, tiene vínculos con filosofía del derecho, con filosofía política y con epistemología. Y lo único que he tratado de establecer, por supuesto, es estas controversias son ontopolíticas y se juegan modelos muy distintos de cómo escribir y entender la identidad que harán una diferencia enorme sobre la calidad de vida de las personas trans. Y para no extenderme mucho más, quisiera tocar los otros 2 puntos que tienen que ver también con esta discusión. En concreto está el tema, les decía yo, de infancias y adolescencias trans, todo este debate que actualmente rodea la cuestión de si las leyes de autodeterminación de género deben o no permitir que las infancias y adolescencias gocen del derecho de la autodeterminación de género. Aquí, simplemente por cuestiones de tiempo, quisiera señalar que los nuevos modelos nomenclaturales de la identidad, al trasladar la autoridad epistémica a la primera persona y cambiar los criterios,
También estarían trasladando la autoridad de la primera persona a las infancias y a las adolescencias. Es decir, serían en principio las infancias y las adolescencias las que serían el sujeto epistémico capaz de dar cuenta de su realidad, digamos, interna. Ahora, quisiera decir que hay una serie de elementos de la epistemología que nos van a ayudar a entender por qué sería deseable también este cambio. En primer lugar, porque cuando hablamos de propiedades como la orientación sexual o la identidad de género, no estamos hablando de propiedades que sean epistémicamente accesibles a todas las personas. No estamos hablando de propiedades como esas. Estamos hablando de propiedades que son en gran medida ontológica y epistemológicamente subjetivas. Y estas son herramientas que he tomado, por ejemplo, de John Searle, que probablemente no esperaba nunca que sus herramientas filosóficas fueran usadas para este debate, pero él hace una distinción importante cuando dice, hay entidades ontológicamente objetivas y entidades ontológicamente subjetivas. Las entidades ontológicamente objetivas son como las piedras, existen allí más allá de si las reconocemos o no. Las entidades ontológicamente subjetivas solo existen en la medida en la que las reconocemos. Por ejemplo, el Estado, porque si el día de mañana los seres humanos olvidaran que hay estados, los estados simplemente cesarían de existir. Las leyes y en general todas las entidades sociales, incluyendo identidades, son para John Searle entidades ontológicamente subjetivas. El hecho de que una entidad sea ontológicamente subjetiva no quiere decir que sea siempre epistemológicamente subjetiva. En el caso, por ejemplo, del Estado, John Searle dice, es una entidad ontológicamente subjetiva porque requiere de nuestro reconocimiento, pero es epistémicamente objetiva, porque puede ser estudiado desde la perspectiva de la tercera persona. Pero hay entidades ontológicamente subjetivas que son epistémicamente subjetivas. Decía yo, un ejemplo es la orientación sexual, otro ejemplo es la identidad de género. Ejemplo de la orientación sexual. Vamos a usar a la heterosexualidad como ejemplo, que casi nunca usamos a la heterosexualidad como ejemplo. Si yo fuera con ustedes y les preguntara, muéstrenme que son heterosexuales, no habría ninguna propiedad en su cuerpo que ustedes pudieran señalar que diera cuenta de que son heterosexuales. Es decir, la adscripción de la heterosexualidad siempre es un proceso de autoadscripción. No hay manera de que un sujeto me muestre una propiedad epistémicamente accesible a la tercera persona que lleve a que sea considerado heterosexual. Si alguien me dice que vea su vida sexual como una especie de registro de sus gustos, yo le podría contestar que desde luego sabemos de muchas personas que tienen una orientación no heterosexual, pero que no la ejercen por una serie de razones, como puede ser la homofobia, como puede ser los riesgos, la violencia, de qué pase si la ejercen. Es decir, la conducta no podría fungir o el historial tampoco podría fungir como criterio de adscripción. A lo que voy es que estamos aquí ante un grupo de entidades como podrían ser las orientaciones sexuales o las identidades de género, que son ontológicamente subjetivas y epistémicamente subjetivas. De allí que solo existan cuando una persona declara que tiene tal orientación, solo la tiene si de alguna manera así lo siente y solo podemos saber si la tiene si nos lo testimonia. Es decir, aquí estamos ante algo que solo puede ser accedido a través de la introspección y que refleja un tipo específico de creencias de sé sobre uno mismo, que epistemológicamente suelen requerir de la introspección como mecanismo de acceso a precisamente este tipo de fenómenos. Es eso lo que explica, por ejemplo, que en estos nuevos modelos identitarios, modelos nomenclaturales, se privilegia el testimonio y también se privilegia el testimonio en todo caso en personas menores de 18 años.
En cualquier caso, sabemos que la epistemología nos ha enseñado que la introspección no implica ni infalibilidad y tampoco implica, por cierto, que, 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 mm, que la persona no pueda en algún momento cambiar. En ese sentido, no es que estemos considerando que son infalibles los ejercicios de introspección, sino que por el tipo de fenómeno con el que estamos lidiando. La introspección es, de alguna manera, la manera en la que podemos conocer cuál es nuestra orientación y cuál es nuestra identidad de género. Y el testimonio es la única manera en la que una tercera persona puede adquirir este conocimiento. Hay quienes dirán, bueno, pero entonces esto quiere decir que tenemos que renunciar a cualquier labor evaluativa. Mi postura personal, y no se sigue necesariamente de lo que he dicho sobre la epistemología, es que sí, que lo que tenemos que hacer es dotar a la primera persona de la información suficiente y de espacios y de tiempo, de espacios seguros, libres de coerción, para que con la información suficiente pueda hacer un juicio acerca de cuál es su orientación y cuál es su identidad, y que este juicio, en principio, no puede ser desplazado por la mirada de un experto, sobre todo si este experto se acerca con una mirada patológica y diagnóstica. Pero bueno, he hablado muchísimo, este era el segundo tema que quería mencionar, cómo la filosofía transfeminista retoma elementos, por ejemplo, de la epistemología, para tratar de esclarecer algunos puntos en lo que tiene que ver con este debate acerca de las infancias trans y la autodeterminación de género. Y simplemente para cerrar y tener posibilidad de un diálogo, sí quería yo simplemente decir que también hemos empleado, por ejemplo, herramientas para entender las causas estructurales de la violencia. En el caso concreto del transfeminicidio, transfemicidio o travesticidio, porque se pueden usar estos tres términos, se han usado herramientas filosóficas, por ejemplo, está el trabajo pionero de Blas Radi en Argentina para tratar de dar cuenta de cómo, por ejemplo, el transfeminicidio, travesticidio, es el resultado de cadenas estructurales de violencias que se han denominado cisexistas, es decir, un tipo de sexismo dirigido en contra de los cuerpos trans y que estaría llevando precisamente eventualmente a la marginalización de los cuerpos trans, el hecho de que de alguna manera sean cuerpos menos protegidos por la sociedad y en ese sentido mucho más vulnerables. No voy a entrar mucho en esto porque si no, no vamos a tener tiempo de un diálogo, pero sí quiero hacer un punto muy concreto que tiene que ver con esto. Parte de los debates en torno al cuerpo sexuado y tienen que ver también con cosas que en Costa Rica han pasado, con, por ejemplo, el caso de Vicky Hernández, que se discutió por académicas muy conocidas allá en Costa Rica, que tuvieron posiciones un poco escépticas. Yo lo que quisiera mencionar es hay un presupuesto que los feminismos, sobre todo feminismos inspirados en la segunda ola, siguen cargando en sus análisis del feminicidio y que parece presuponer que las violencias feminicidas de alguna manera obedecen a una estructura causal que puede ser rastreada al cuerpo sexuado mismo y que en ese sentido un análisis causal de la violencia no solo te permite entender cómo se genera y cómo en principio podrías detenerla, sino que también te dibuja los sujetos políticos de los movimientos sociales. La idea que hemos visto es que la violencia feminicida o femicida de alguna manera emana de la realidad del sexo como esta propiedad presuntamente objetiva, que las propiedades vinculadas al sexo de los cuerpos son las que disparan una serie de dinámicas causales que llevan a la creación de una sociedad estructurada en términos de castas sexuales, una noción que sabemos que en su momento emplearon las feministas radicales como Kate Millett, como Shulamit Firestone,
La idea es que el sexo, de alguna manera, es ese suerte de propiedad que desencadena una serie de interacciones causales que generan un ordenamiento social asimétrico en términos de castas sexuales entre machos y hembras humanas, y que la violencia feminicida estaría de alguna manera atendiendo a una estructura causal de este tipo. Si esta tesis es cierta, como parecen sostener algunas autoras, la violencia que viviríamos, por ejemplo, las mujeres trans tendría una estructura causal distinta, los transfeminicidios tendrían una estructura causal distinta y, por tanto, sería una violencia no solo distinta, que requeriría estrategias distintas para detenerse, sino que nos excluiría del sujeto político del feminismo y también haría absurdo que se nos incluya dentro de las herramientas jurídicas de defensa de los derechos humanos de las mujeres, porque la violencia que nosotras sufriríamos sería una violencia de otro tipo. Noten que esta tesis es una tesis que podríamos, y de hecho podemos evaluar empíricamente acerca de cómo de hecho están estructuradas las cadenas causales que llevan al transfeminicidio y al feminicidio, femicidio, y que podríamos evaluar si en verdad todas las cadenas causales que llevan al femicidio están vinculadas al sexo como una propiedad material, y si las que tienen que ver con el transfeminicidio no lo están, y si por tanto es cierto que estas estructuras causales de la violencia definen distintos sujetos políticos y anticipan que por tanto las instituciones sociales sean distintas. Yo quisiera señalar que los trabajos que se han hecho actualmente, ya no en filosofía transfeminista, sino en transfeminismo y en antropología, de hecho señalan que hay un fuerte traslape entre las cadenas causales que producen la violencia transfemicida y femicida. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de mujeres cis y trans que están en redes de trata, una mujer cis o una mujer trans que están en red de trata, pueden morir no tanto por su sexo o por su identidad de género, sino por el hecho de estar en una red de trata, en calidad de un sujeto feminizado. Es decir, ahí compartimos una estructura causal. Esto también puede ocurrir con, por ejemplo, las violencias que sufren las trabajadoras sexuales, que muchas veces tienen que ver con la ocupación más que con la identidad o el sexo. Aquí, desde luego, esto sí puede ser retomado por la filosofía, porque hay una parte de la filosofía a la que le ha interesado el tema de la estructura causal, incluso en la realidad social. Y sí podríamos simplemente señalar que no es verdad que el cuerpo sexuado, de hecho, desencadene cadenas causales de violencia radicalmente diferentes, donde puedas atribuir algunas al sexo y otras a otros fenómenos, y que no hay traslape, y que si no hubiese ese traslape, entonces, por supuesto, nuestros movimientos no tendrían nada que ver, y tendrían razón quienes sostienen que incluirnos a las mujeres trans en los mecanismos de protección de mujeres sería un error. Aquí la filosofía, en alianza con la sociología y con la antropología, creo que sí pueden ayudar a decir, no es así la estructura causal de las violencias. Y bueno, espero que no estén relativamente muy cansados porque el Zoom es horrible, pero bueno, yo con esto cerraría básicamente mi intervención para tratar de tener algún diálogo. Muchas gracias. Cuando usted menciona algunas diferencias entre el modelo nomenclatural y el modelo médico, en una ocasión lo mencionó como el modelo materialmente realizable y tenía que ver con esta cuestión del cuerpo como referencia, el correlato material como una referencia irrevocable para estas personas para quienes la transexualidad sería un hecho médico, un hecho científico. Eso me hace preguntarme
si el modelo nomenclatural no tendría un correlato material, y si lo tendría, ¿cómo sería? O sería, no quiero establecer como necesariamente este dualismo de si sería entonces ideal, idealista, pero me explico, es como entender tal vez el correlato material de el modelo que parte del nombrarse, ¿verdad? Y con eso también me surge la pregunta de si, vamos a ver, en Costa Rica hay un debate muy intenso y que tiene varias décadas de existir en las identidades indígenas, que tiene que ver con el problema de quienes se nombran indígenas y de esa manera pues, obtienen beneficios en relación con la tenencia de tierras. Entonces, me pregunto, por ejemplo, en este caso, ¿vos pensarías que es posible a nivel, sí, a nivel normativo, pensar entonces en dos modelos posibles de acuerdo con identidades que que tienen, pues sí, como digamos esas, vamos a ver cómo lo planteo, o sea, es posible pensar en dos modelos identitarios y que eso sea coherente para los transfeminismos o para vos en este caso, pensando en esto de el problema de las identidades indígenas acá. Y eso, como tal vez pensar en qué hechos científicos podrían no ser médico-dependientes, o si podríamos pensar en hechos científicos que no necesariamente quiten la autoridad epistémica de la primera persona, sino que sigan depositándola ahí, pero igual haya criterios científicos. Sí, esa es como mi pregunta. Gracias. No, al contrario, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para cerrar? Sí, ajá. Buenas noches, muchas gracias por la exposición, muy buena. Mi pregunta tiene mucho que ver con la que te acaban de hacer y más o menos es qué tan cerrados sobre sí mismos están estos dos modelos, ¿verdad? El nomenclatural y el material médico. Y qué tantas posibilidades hay, pues más bien de encuentros, y como vos en algún momento señalabas, hay procesos de personas trans enunciados desde la primera persona que apelan a lo material. Entonces mi pregunta sería más o menos, pues, ¿qué tanto pueden incluso confundirse esos dos modelos? Y agrego a esta pregunta algo que tal vez pueda ayudar a comprenderla, que sería cómo entender la identidad que vos en algún momento mencionaste como, creo, identidad socialmente reconocida. Es decir, lo que en ambos modelos hay muchas diferencias, ¿verdad? En la producción de la identidad en ambos modelos, pero lo que ambos modelos compartirían sería justamente el ser reconocido socialmente, ¿verdad? En el primer modelo costaría mucho más, hay mucha más desconfianza, se necesita un juez psiquiatra que dé diagnósticos, etcétera. En el segundo modelo, la primera persona se confía, ¿verdad? Se confía de modo mucho más directo de lo que ésta dice. Entonces, también sería preguntarte si realmente esto es lo que se entiende por identidad en lo que has planteado, es decir, una identidad socialmente reconocida que depende del reconocimiento de los otros y fundamentalmente de la autoridad institucional estatal, legal, ¿verdad? En este caso. Y eso sería. Muchas gracias por la exposición y por la futura respuesta. Gracias. Voy a girar aquí a ver si puedes ver un poco el público. Sí, a ver, voy a tratar de responderlo rápido porque si aquí ya es tarde con ustedes, no sé qué hora es, pero supongo que la gente tiene más cosas que hacer. A ver, empiezo por la primera pregunta. Si entendí bien la primera pregunta, era una pregunta sobre si podría ahondar más en esta diferencia en la tercera ola entre la teoría queer y el transfeminismo. A ver, ese es un punto que sí lo mencioné y qué bueno que me lo preguntan. Porque mucha gente asume que transfeminismo y teoría queer son lo mismo. Yo querría decir que tanto a nivel de movimiento social como a nivel teórico, son movimientos que han tenido algún grado de sobrelapamiento
pero no son idénticos. Las insurrecciones trans empezaron, por ejemplo, les decía yo, en los años 60 en América Latina, ya en los años 70. Y en el caso de la insurrección queer, por ejemplo, estaríamos pensando sobre todo insurrecciones que empezaron en el contexto del VIH en Estados Unidos, por ejemplo, con Nación Queer. Es decir, habría movimientos de lucha que no fueron los mismos. Pero si nos desplazamos al plano, por ejemplo, filosófico, teórico, e identificáramos algunas, vamos a identificar simplemente dos autoras. Sabemos que ni la teoría queer es Judith Butler, ni el transfeminismo es Sandy Stone. Hay más personas haciendo teoría queer y hay más personas que han hecho transfeminismo. Pero, por ejemplo, si nos centramos en estas dos figuras, en Sandy Stone y en Judith Butler, ¿qué comparten? Comparten que son, en efecto, dos personas que están en la California de los años 90 escribiendo sobre temas de cuerpo sexuado. Comparten también lo que se llama un rechazo a la tesis de la estabilidad metafísica del sexo. Esta es una tesis que yo no había mencionado, pero que en metafísica de género, por ejemplo, se considera que una de las rupturas más importantes entre el feminismo de segunda ola y el feminismo de tercera ola tiene que ver justamente con lo que se llama la estabilidad metafísica del sexo. Como seguramente saben, se suele hacer esta distinción entre sexo y género y se suele decir que el sexo de alguna manera es la realidad biológica objetiva, mientras que el género es la simbolización de esta realidad biológica objetiva y que en el género están las identidades, los roles, por ejemplo. Cuando se hace esta construcción, el sexo parece ser lo natural y el género parece ser la cultura. En ese sentido, la dicotomía sexo-género se vuelve deudora de la dicotomía naturaleza-cultura. En general, los feminismos de la segunda ola suponen que la categoría de sexo es una categoría biológica y que toda la especie humana a lo largo de su historia ha estado atravesada por las categorías de sexo masculino y femenino o macho y hembra para no tener ambigüedades de significado, macho y hembra, y que de alguna manera toda sociedad ha hecho esta distinción y que es una distinción en cierto sentido epistémicamente transparente y que es una distinción pancultural y transhistórica, y que por eso también la violencia patriarcal, en cierto sentido, podría dar lugar a que se use el sexo como esta variable para distinguir siempre entre machos y hembras y siempre jerarquizar entre machos y hembras. Esta tesis de la estabilidad metafísica del sexo, les decía yo, es muy común en los feminismos de segunda ola, lo está retomando ahora el feminismo crítico de género, cuando apelan al sexo como objetivo. Y la semejanza que hay entre la teoría queer y el transfeminismo es que tanto el transfeminismo como la teoría queer rechazan la tesis de la estabilidad metafísica del sexo. Ojo, no solo estas dos corrientes, también el feminismo decolonial latinoamericano. Gente como María Lugones también la rechaza, aunque nunca usa esta expresión. Cuando leemos, por ejemplo, a María Lugones, ella dice que hay una dimensión de la colonialidad que se ha jugado en la manera en la que se han estabilizado las categorías de género. Y esa afirmación, donde dice que la categoría, la manera en la que se ha categorizado el cuerpo sexuado, obedece más a la historia colonial que a la biología, es una forma de rechazar la tesis de la estabilidad metafísica del cuerpo sexuado y del sexo. En ese sentido, por lo menos les diría yo, la teoría queer, el transfeminismo, el feminismo decolonial, algunas variedades del feminismo negro, no estarían de acuerdo en eso. Y lo que todas estas enfatizan es que hay una diferencia histórica en cómo las culturas entienden a la categoría sexo y dónde ponen las fronteras. Y que el sexo es una categoría intrínsecamente, que exhibe intrínsecamente vaguedad, que no tiene fronteras claras y que siempre hay un elemento
como diría Judith Butler, donde el género se usa para fijar las fronteras entre los sexos. En eso estarían de acuerdo. Y es por esa coincidencia el que luego se acusa al transfeminismo y a la teoría queer de ser lo mismo. Sin embargo, los elementos teóricos que van a usar para construir sus respectivas posturas son distintas. En el caso de Judith Butler, por ejemplo, sabemos que va a brevar de los trabajos de Michel Foucault sobre el poder, sobre la historia del sujeto, que va a retomar las herramientas de Jacques Derrida sobre la manera en la que operan las citas, la citacionalidad y la iterabilidad del género. Las usa Butler para decir la performatividad es la citacionalidad iterada de las normas de género. Es decir, está usando a Foucault, a Derrida, está usando a Lacan y está construyendo justamente una noción que es la de performatividad como concepto articulador para dar cuenta de cómo se materializa el género en el sujeto. Las herramientas que toma Sandy Stone son distintas porque ella retoma más bien la obra de Donna Haraway. Y Donna Haraway está hablando de un cuerpo cyborg. Eso, por ejemplo, lo recordarán donde dice que a ella le interesa, por ejemplo, retomar la materialidad del cuerpo, pero también la importancia de las narrativas. Siempre le importó, por ejemplo, la obra de Ursula Le Guin por eso. La importancia también de las estructuras económicas y también de lo que los estudios sociales de la ciencia, en el sentido de gente como Bruno Latour justamente, cómo muestran que hay una serie de dinámicas internas, intrínsecas a los saberes, que no dependen ni de narrativas, ni de estructuras causales, ni de estructuras económicas, sino de dinámicas internas a las comunidades científicas que llevan a cómo se estabilizan, por ejemplo, los hechos. En ese sentido, toma herramientas muy distintas y le interesa, por ejemplo, mucho más lo tecnológico, la intervención tecnológica, y eso tiene sentido porque le interesa ver cómo en este caso la tecnología médica, si bien puede hacer posible ciertas cosas, también viene de la mano de un discurso patologizante, ¿no? Entonces, aquí hay un énfasis en lo tecnológico que no hay en la teoría queer y que la teoría queer no va a tener hasta gente que como Paul Preciado. Justamente Paul Preciado sería un ejemplo de alguien que toma la teoría queer de Butler, el transfeminismo de Sandy Stone y la tesis del cyborg y las junta. Pero en la obra de Sandy Stone, lo tecnológico tiene un peso, lo tecnológico material tiene un peso que no hay en Butler. En ese sentido, para no alargarme mucho, decir, sí tienen una coincidencia importante, rechazan la tesis de la estabilidad metafísica del sexo, pero sus, digamos, sus ancestrías filosóficas son distintas y sus concepciones son distintas, el papel de lo tecnológico siendo algo muy claro, ¿no? Paso a la segunda pregunta que me preguntan, bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nos movemos fuera de las identidades de género y hablamos de lo indígena? Y yo les diría que no solo con lo indígena, sino en general con temas vinculados a identidades raciales. Ya nos pasó aquí en México que se institucionalizó una política de acción afirmativa que era una política dirigida a personas indígenas, personas afromexicanas y personas LGBT, es decir, diversidades sexogenéricas, y querían que de alguna manera hubiera cuotas para estos tres grupos históricamente excluidos. La razón era muy clara, esto es una política de identidades y lo que se dice históricamente, las democracias no le han hecho justicia a las minorías, vamos a poner una política de cuotas para personas LGBT, para personas indígenas y afromexicanas. El único criterio que se les pidió fue la autoadscripción. Evidentemente, aquí lo que estamos viendo es que se está usando el criterio de autoadscripción no solo para lo LGBT, sino para lo indígena y para la afromexicanidad. En el caso de lo LGBT, el argumento ya se los narré. No hay ningún dato empírico en el cuerpo que te pueda dar cuenta de que eres una persona LGBT. No se ve en el cuerpo el que seas lesbiana, homosexual, bisexual o trans. Haya una excepción quizás con las personas intersex.
pero para el resto, digamos, del colectivo no se ve. Por eso se usó el criterio de autoascripción. En efecto, te genera un problema. ¿Cómo aseguras que alguien que no es LGBT no se autoadscriba para usar esas cuotas? Ese es un problema real. Es un problema real, lo reconozco, pero la razón por la que se usó el criterio de la autoadscripción es porque de alguna manera no tienes ningún otro. No habría médicamente o empíricamente ningún otro criterio para establecerlo. Podría parecer que con lo indígena y que con lo afromexicano la situación era diferente. No lo es. ¿Por qué no lo es? Porque, por ejemplo, en México, los estudios de genómica de poblaciones que han hecho, por ejemplo, rastreos sobre la distribución de haplotipos, es decir, de ciertas variantes en el genoma, lo que te dicen es que las poblaciones mestizas del sur de México tienen una mayor proporción de haplotipos de origen indígena que las poblaciones indígenas del norte de México. Es decir, que si tú usaras criterios genómicos de haplotipos vinculados a ciertos grupos, te vas a encontrar que hay poblaciones que se viven y se nombran y se han vivido y se han nombrado durante siglos como poblaciones indígenas, pero que el grado de introgresión de genes ha llevado a que tengan ya muchos haplotipos de origen europeo o negro. Y en ese sentido, no podrías usar a la genómica porque terminarías invalidando la realidad de algunas personas indígenas y por el contrario, colocarías como personas indígenas a personas que no tienen una lengua indígena, que no se viven en comunidades indígenas, que no se entienden a sí mismas como indígenas. Y si no funcionaron los criterios genómicos, tampoco funcionaron ningún otro tipo de criterio. ¿Qué pasó? Que a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley que te dice solo te puedes nombrar indígena si hay una comunidad indígena que te reconoce y cumples con una serie de requisitos. Eso pasa en Estados Unidos y eso de hecho llevó, por ejemplo, en algún momento a que los hijos de las mujeres indígenas ya no fueran considerados indígenas, pero los hijos de los hombres indígenas sí fueran considerados indígenas. Es decir, esas legislaciones que a veces, por ejemplo, rastreaban los linajes del padre, terminaban generando injusticias vinculadas al género. Todo esto lo digo porque todos los criterios que se usan para tratar de decir esta persona si es indígena pueden ser profundamente violentos. Incluso les diría en México y en muchas partes de América Latina, hay gente que se autoescribe indígena, pero que no necesariamente habla una lengua, que no necesariamente viven en comunidades, que ya pueden vivir en ciudades, y hay muchísimas personas indígenas que no hablan lenguas indígenas, que se autoadscriben indígenas porque sus madres, sus abuelas, sus tatarabuelas o tatarabuelos eran indígenas, pero que se viven en condiciones urbanas. La decisión llevó a que entonces se usara también la autoadscripción. Y con lo afromexicano pasa lo mismo. En el caso de México, además, a diferencia de otros países, lo afromexicano es mucho más difícil de alguna manera de circunscribir. Y hubo debates en la antropología mexicana sobre si la categoría tenía sentido, porque el grado de mestizaje es tal que tienes comunidades enteras que no se reconocían como afromexicanas por muchísimo tiempo y que ahora están en un proceso de rescatar sus identidades y de rescatar parte de su herencia africana. Esto no es privativo de México, pasa en Brasil también, por ejemplo, pasa en otras partes de América Latina, donde en los censos la gente que hoy se reivindica con ancestría africana es mayor, pero viene de familias que a veces no se reivindicaban por el grado de racismo, no se reivindicaban como tales. Si tú usaras un criterio genético, genómico, fenotípico o de adscripción a familias, terminarías excluyendo a muchas personas que hoy se viven como afrodescendencias y que enfrentan además fenómenos de racismo vinculados a eso, pero que no satisfacen ninguno de los otros criterios. Entonces,
yo lo que diría es que el criterio de la autoascripción, por lo menos en algunos países, sí se usa, no solo en identidades sexogenéricas, sino también en identidades raciales, porque no hay ningún correlato físico, genómico, biológico que te dé un corte tal cual, que de alguna manera acredita a todas y cada una de las vivencias. ¿Te genera esto un problema? Sí, claro, te genera un problema en la legislación porque pueden haber casos de personas que sin ser indígenas, sin ser afrodescendencias o sin ser LGBT, se nombran y entran ahí. ¿Esto es un problema de diseño de política pública? Sí, sí lo es. ¿Debemos regresar a un modelo de las identidades materialmente realizadas? No, porque esos argumenté yo que tienen muchas violaciones a los derechos humanos y además no podríamos encontrar un modelo de la identidad materialmente realizada que le hiciera justicia a las categorías raciales que todavía usamos. O sea, no vas a encontrar un marcador biológico o de ancestría o fenotípico que le haga justicia a todas las vivencias de las afrodescendencias y de las personas indígenas. Es una discusión viva, no se ha acabado. ¿Cómo vamos a diseñar una política pública donde esto no pase? No es trivial, esto no está resuelto, pero no parece que el otro modelo, el modelo más viejo, sea un modelo que lidie mejor con este problema. O sea, este es un problema que no tenemos todavía claro cómo resolver en el diseño de política pública y el modelo viejo no lo resuelve, no lo maneja mejor que el nuevo modelo. De hecho, alimenta estereotipos raciales también. Pero es un problema vivo. Si a alguien en algún momento le interesa justo abordarlo, es un problema vivo. Y finalmente, con respecto a la última pregunta, de que parecería en efecto que hay personas trans que desde la primera persona apelan a su realidad material, que esto sí, si esto no es una especie de modelo híbrido, les diría que si se dan cuenta, las personas trans que desde la primera persona apelan al cuerpo, están apelando a la existencia de un marcador materialmente realizable que es públicamente accesible y que es pretendidamente objetivo y que en ese sentido no es un modelo híbrido. Lo que seguimos viendo es cómo en el viejo modelo la adscripción, incluida la autoadscripción, depende de marcadores somáticos que son en principio públicamente accesibles a una tercera persona. Es decir, el viejo modelo es aquel en donde una persona, cuando le preguntas, oye, ¿tú por qué dices que eres hombre o que eres mujer? Te responde, porque esta es mi genitalidad. Es decir, desde la primera persona no se involucra, digamos, un ejercicio de autoadscripción que no esté mediado ya por lo material, sino que se involucra justamente una adscripción que descansa en lo material y que en principio es públicamente verificable. En ese sentido, lo que diría yo es que la autoadscripción simplemente opera con los mismos criterios que la adscripción por parte de una tercera persona y que se apela a esos criterios porque son los criterios validados por expertos médicos que dicen, cuando hablamos de sexo y de identidad, estamos hablando de genitales. En ese sentido, hay un abandono en el modelo nomenclatural de apelar a estos marcadores materiales públicamente accesibles y también hay una ruptura con la idea de que hay una tercera persona que ocupa el rol de experto, que es el que valida estos criterios. Ahora, la pregunta de si esto es una especie de idealismo, no es una pregunta menor, dicho sea de paso, porque justamente hay quienes dicen, oigan, esto es idealismo y no estamos, por tanto, recogiendo en nuestras leyes categorías que solo existen en el ámbito del discurso. Yo les diría sobre esto tres cosas muy concretas. La primera es que ya operábamos así con las orientaciones sexuales. De hecho, lo que estamos viendo ahora es que la diferencia entre las orientaciones sexuales y las identidades trans está de alguna manera disminuyendo.
por ejemplo, en trabajos pioneros de la antropología de lo trans, como el que en su momento hizo David Livingstone en los años 90, una de las cosas que él decía es que la orientación sexual se había construido como una vivencia privada del sujeto, como algo que no se veía, y que incluso el avance, por ejemplo, de ciertas identidades lésbicas y gays era muy claramente una vivencia privada e interna del sujeto, porque había, por ejemplo, hombres gays que no tenían ninguna expresión de género distinta de hombres heterosexuales y que de hecho esa identidad fue tomando mucha fuerza en el último tercio del siglo XX, que lo mismo pasaba con mujeres lesbianas, que se volvió algo que estaba construido como una vivencia interna, que no tenía ninguna expresión. Y dice, esto es muy distinto a lo que veíamos, por ejemplo, en el siglo XIX o comienzos del siglo XX, con la categoría de invertido, donde había una serie de marcadores que la gente usaba para que la gente supiera que de alguna manera eran homosexuales. Por ejemplo, el afeminamiento en el caso de algunas identidades homosexuales o una identidad mucho más, con una expresión de género mucho más masculina, butch, en algunas identidades lésbicas. Y lo que dice David Livingstone es, en el último tercio del siglo XX, las orientaciones sexuales se construyeron cada vez más como algo privado, que no tenía un correlato material observable. Y él dice, las identidades trans bajo el modelo de la transexualidad se fueron construyendo cada vez más como algo asentado en la materialidad del cuerpo, donde ser trans era no solamente identificarse, sino el haber llevado a cabo una transición médica, hormonal, quirúrgica, donde lo trans de alguna manera se ancla. ¿Y qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es que esa distinción que en el último tercio del siglo XX se volvió muy fuerte, hoy pierde fuerza. ¿Por qué? Porque estamos viendo, tanto en el lado de lo trans como en el lado de lo LGB, un mutuo acercamiento. Empezamos a ver, por ejemplo, que cada vez más dentro de las diversidades sexuales hay también una crítica a las expresiones de género tradicional. Empezamos a ver, por ejemplo, que muchos chicos gays tienen también una disidencia en lo que respecta a su expresión de género. No desean tener una masculinidad convencional. Muchas mujeres lesbianas hacen lo mismo, muchas personas bisexuales empiezan, por tanto, a decir no solamente soy LG o B, sino empiezan a construir asociado a eso una politización de su expresión de género. Y en el caso de lo trans, empezamos a ver identidades nomenclaturales que ya no son tan claramente materiales, que a veces se parecen más a que lo que ves es, si acaso, alguna modificación en la expresión de género. Es decir, eso que era una diferencia muy fuerte en el último tercio del siglo XX entre lo LGB y lo T, hoy empieza a disminuir. Y por eso hoy tienes vivencias donde en realidad hay un continuo, donde dices, bueno, las vivencias de algunas mujeres butch y de algunos hombres gays con pluma, como le dicen, por ejemplo, en España, de repente se acercan mucho a la de algunas identidades trans. Yo, por ejemplo, tengo una amiga, una colega muy querida, la doctora Lucía Chicha, que tiene una expresión de género muy masculina. Y es chistoso porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta cuando vamos juntas a comer es que a ambas nos malgenerizan, porque hay una lectura equivocada de quiénes somos en función de algunos marcadores como la voz o la imagen. Y en ese sentido empezamos a tener experiencias muy parecidas, aunque ella es una mujer cis lesbiana y yo soy una mujer trans bisexual. Entonces hay ese acercamiento. Entonces yo no diría que estamos ante un idealismo de las identidades. Lo que diría es que en la historia de las identidades sexogenéricas hemos visto oscilaciones donde a veces se le da mucha centralidad al cuerpo, a la expresión, a la materialidad, y ahora estamos en un momento donde en el lado de lo trans eso cambia y en el lado de lo LGB hay una ruptura con las convenciones del género en muchas ocasiones que empieza también a tener una expresión. Estamos viendo que se desdibujan las fronteras entre categorías que creíamos muy distintas.
y que pues eso es parte de la ontología histórica de las categorías sexogenéricas que van a ir cambiando. Y la pregunta es, ¿tienen que hacer los aparatos de Estado reconocimiento de esto? Yo diría sí, incluso si son modelos nomenclaturales, porque tú puedes vivir discriminación, incluso si tienes una construcción identitaria nomenclatural. Lo saben las personas no binarias por excelencia, porque aunque no tienen un correlato material necesariamente en su cuerpo, aunque aclaro que hay personas no binarias que empiezan a usar tecnologías hormonales para mover sus cuerpos, pero no es la regla. Aún así sufren discriminación, porque por ejemplo los estados no reconocen sus identidades, la mayor parte de la gente ni siquiera reconoce sus pronombres, y en ese sentido yo diría, no porque las identidades sean nomenclaturales, dejan de tener efectos sobre la realidad social, que incluyen por supuesto discriminación. Y yo repito eso porque cuando se dice que es idealismo, de repente parece que estamos hablando de que no tiene eficacia en la realidad social, y claro que la tiene. Y bueno, pues espero que más o menos haya contestado las preguntas.